Imaginen esta escena. Un marido vuela a Sevilla con su amante. Está seguro de que su mujer está en casa, preparando la cena, esperando su llamada, creyendo en su viaje de negocios, y en ese momento ella está sentada en la butaca justo a su lado, en el asiento contiguo de la clase preferente, con un sobre en las manos, cuyo contenido le cortará la respiración. Ella ve cómo su rostro palidece ante sus propios ojos, cómo la sonrisa con la que hace 5 minutos miraba a la otra mujer se desdibuja y desaparece lenta, dolorosamente, sin retorno. Exactamente esto le ocurrió a una mujer a bordo de un vuelo rumbo a la capital andaluza. Esta es la historia de lo que sucede cuando una persona tranquila finalmente toma una decisión. Queridos oyentes, antes de continuar, compartan en los comentarios desde qué país o ciudad escuchan nuestros relatos. Nos interesa mucho saber a qué rincones del mundo llegan nuestras historias. Aquella tarde de octubre era de lo más normal. Carmen estaba sentada en la cocina con una infusión de tila cuando sonó el teléfono. Llamaba Lucía, una vieja amiga con la que tenía relación desde sus años universitarios, una de esas raras personas que dicen la verdad incluso cuando duele, porque saben que el silencio dolería más. La voz de Lucía sonaba alterada, casi asustada. Hablaba rápido, de forma atropellada, como alguien que ha estado reuniendo valor durante mucho tiempo y finalmente se ha decidido. Habló de un encuentro casual en una agencia de viajes, de un conocido común que se fue de la lengua sin pensar, de un paquete romántico para 2 en un hotel de lujo, de unos nombres que escuchó de refilón. Los nombres eran conocidos, demasiado conocidos. Carmen escuchaba en silencio, no interrumpía, no suspiraba, solo sostenía la taza con ambas manos, recta, firme, como alguien que llevaba tiempo presintiendo algo así, pero no se permitía pronunciarlo en voz alta. Ahora el nombre había llegado solo. Era simple y cruel. Lucía siguió hablando un buen rato, explicaba detalles, se disculpaba por contárselo, le ofrecía su apoyo. Carmen escuchaba todo aquello a través de algo denso y transparente, como un cristal. Las palabras llegaban sin detenerse. Lo principal ya lo había asimilado y con eso bastaba. Gracias, Lucía, dijo por fin, cuando su amiga guardó silencio. Hiciste bien en llamar. Carmen, ¿cómo estás?, preguntó la otra con cautela, en voz baja. Bien, respondió Carmen. Dejó el teléfono sobre la mesa, lo miró un segundo, luego bebió un sorbo de su infusión. Ya se había enfriado, pero ella no se dio cuenta y se levantó. No le temblaban las manos. El corazón le latía a un ritmo constante, casi distante, como si observara lo que sucedía desde fuera. Era una sensación extraña e inesperada. Ni dolor, ni rabia, ni esa pena abrumadora que, en teoría, debería haberla inundado por completo en ese instante. En su lugar había algo diferente, algo frío, nítido, quirúrgicamente preciso. Comprendió que esa sensación exactamente se llamaba determinación. 15 años de matrimonio con Alejandro, 15 años en los que ella había invertido todo, tiempo, fuerzas, paciencia, euros, fe. Él trabajaba como gestor en una promotora inmobiliaria. Tenía unos ingresos inestables. Periódicamente se metía en proyectos que invariablemente acababan en nada. Y cada vez ella lo apoyaba económicamente y moralmente, sin hacer preguntas de más. Él la consideraba una simple administrativa, sin grandes ambiciones, una persona que no iría a ninguna parte, alguien a quien se le podía mentir. ¡Qué trágico error de cálculo! Ella fue al despacho, encendió el ordenador y abrió la página web de la aerolínea. Ruta, fecha, vuelo, todo eso, Lucía había logrado averiguarlo a través de su conocido vuelo de tarde.
Reservó asientos en clase preferente para el día siguiente, porque a Alejandro últimamente le había dado por la buena vida, eso sí, con dinero ajeno. No quedaban muchas plazas libres en el vuelo a Sevilla. Ella eligió una que le gustaba junto a la ventanilla en la clase preferente. La puso a su nombre, pagó y cerró el ordenador portátil. Esbozó una sonrisa con la comisura de los labios. Fría y sin un ápice de aquella ingenuidad con la que había vivido todos esos años, no se fue a dormir. Las siguientes horas transcurrieron en un trabajo febril, pero perfectamente organizado, con esa particular concentración que embarga a una persona cuando por fin deja de dudar y empieza a actuar. Lo primero de lo que se ocupó fueron los documentos. El contrato del préstamo hipotecario del piso estaba en una carpeta en el cajón inferior del escritorio. Ella siempre sabía dónde estaba cada cosa. Gran parte de la hipoteca estaba a nombre de ella, de Carmen. Cuando pidieron el crédito en el banco hace unos años, Alejandro la convenció de que era un mero trámite. Él tenía problemas en los registros de morosidad tras otro de sus proyectos fallidos, unos ingresos irregulares, y el banco se negaba a ponerlo como titular principal. Pero si es nuestro piso, le decía él, entonces con esa seguridad desarmante que ella durante tanto tiempo confundió con fiabilidad. Es solo un trámite de papeleo. Ella firmó. Ella siempre firmaba. Era una persona responsable, y él lo sabía perfectamente y se aprovechaba de ello. Ahora releía el contrato de la ley hipotecaria lentamente, línea por línea, como una abogada antes de un juicio. Cláusula 7.3. En caso de detectarse indicios de fraude por parte del titular o cotitular, aportación de datos falsos o incumplimiento grave de las condiciones del contrato, la entidad bancaria se reserva el derecho de exigir la cancelación anticipada de la totalidad de la deuda en un plazo de 30 días naturales desde su notificación. Lo leyó 2 veces, luego cogió un rotulador rojo y rodeó el párrafo con cuidado, despacio, apretando, como si firmara una sentencia. Tenía pruebas de que Alejandro, al formalizar la hipoteca, había entregado al banco nóminas falsificadas y datos irreales sobre sus ingresos. Las cifras que mostró entonces a la sucursal no se correspondían con la realidad. Ella lo sabía desde hacía tiempo, pero callaba porque no quería creerlo. Ahora, ese conocimiento pasaba de ser una fuente de silenciosa inquietud a convertirse en un arma. Hizo varias copias de las páginas necesarias e imprimió un extracto completo del préstamo con el saldo pendiente. La cantidad de euros era imponente, de esas que a cualquiera le cortarían la respiración. Después, se ocupó de los papeles de la demanda de divorcio. Unos meses atrás, cuando el sentimiento de alarma empezó a ser demasiado ruidoso para ignorarlo, con la excusa de ayudar a una amiga, consultó a un abogado en el centro de la ciudad y entendió qué necesitaba exactamente y en qué orden. Los documentos estaban preparados de antemano. Ella nunca dejaba las cosas importantes para más tarde. Metió todo aquello con cuidado en un grueso sobre de papel manila, sin letreros, sin adornos, un simple sobre. Lo último que introdujo fue una nota, breve, escrita con letra clara y uniforme, sin una sola palabra de sobra. Lo sé todo. En cuanto aterricemos en Sevilla, notificaré al banco el fraude documental en la concesión de la hipoteca. Tendrás 30 días para devolver toda la cantidad. Feliz vuelo. Releyó la nota. Ni emociones, ni reproches, ni dramatismos, solo hechos y sus consecuencias. Así es como debía ser. El sobre fue a parar al bolso junto a su carnet de identidad y la tarjeta de embarque. Logró dormir un poco de madrugada, un par de horas, tranquila, sin pesadillas. Cuando despertó, aún estaba oscuro. Alejandro dormía en la habitación, sin sospechar nada. Ella fue a la cocina y preparó el desayuno.
Él salió del dormitorio enérgico, de buen humor, como hacía mucho que ella no lo veía. El pelo perfectamente peinado, un traje nuevo, una cara bolsa de viaje de piel cruzada al hombro, la misma que ella le había regalado por su cumpleaños. Tenía el aspecto de un hombre al que le aguardaba algo muy placentero. «Cariño, mi vuelo sale en unas horas», dijo él, entrando en la cocina y observando la mesa puesta con el aire de quien está acostumbrado a que lo cuiden. «No me eches de menos. Te llamaré en cuanto tenga un hueco. El viaje de negocios a Andalucía puede alargarse hasta el fin de semana. Es un proyecto importante». «De acuerdo», respondió Carmen, sirviéndole un café en su taza favorita. «Buen viaje». Hablaba con un tono neutro, sin una sola nota falsa, ni frialdad, ni una calidez exagerada, simplemente neutro. Él no notó absolutamente nada. En general, rara vez se daba cuenta de lo que pasaba en el interior de ella. Eso también formaba parte del problema. Le dio un beso en la sien, un gesto automático y habitual, tan vacío como todo lo demás en sus últimos años. Cogió la maleta que ella misma le había ayudado a hacer la noche anterior y salió. El taxi lo esperaba en la calle. Carmen se quedó junto a la ventana viendo cómo el coche salía a la avenida y se perdía tras la esquina. Se quedó así un minuto, luego volvió a la cocina, se terminó su infusión, comprobó el contenido del bolso, el carnet, el billete, el sobre y pidió un taxi. Había llegado su momento. El aeropuerto bullía con su rutina habitual. Avisos por megafonía, pasajeros yendo de un lado a otro, colas en la facturación, olor a café en las cafeterías de la entrada. Carmen se movía a través de ese ruido de forma tranquila y decidida, sin prisa, pero sin pausa. Sabía muy bien lo que hacía. Los vio en la zona de facturación. Alejandro estaba frente al mostrador con el aspecto de un hombre que disfruta cada instante. El traje nuevo le sentaba bien, el pelo arreglado. Era evidente que se había esmerado. A su lado estaba una mujer joven, su asistente Valeria, de la cual Carmen había escuchado de refilón varios rumores, a los que nunca había dado más importancia de la que merecían. Ella prefería los hechos. Y ahí estaban los hechos. Valeria lo tenía agarrado del brazo, se reía de algo y se apretaba contra su hombro con esa ligera displicencia posesiva que dice más que cualquier palabra. Carmen los observaba desde detrás de un pilar, sin rabia, sin lágrimas, con la misma calma fría y cristalina que no la había abandonado desde la noche anterior. Esperó a que terminaran de facturar y se alejaran, y entonces se acercó ella misma al mostrador. Su tarjeta de embarque ya estaba lista. Todo marchaba según lo previsto. En la sala de espera se mantuvo a distancia, sentada tras una enorme columna con un libro en el regazo que no leía, pero que le daba una excusa para mirar hacia un lado. Ellos se sentaron en una cafetería junto al ventanal, pidieron 2 copas de cava y brindaron. Alejandro le susurraba algo al oído. Ella reía echando la cabeza hacia atrás. Carmen observaba y memorizaba. No por masoquismo, simplemente tomaba nota. Su memoria funcionaba de forma clara y metódica, como siempre. Cuando anunciaron el embarque, esperó a que pasaran por la pasarela y desaparecieran por las puertas del avión. Luego se levantó, cogió su bolso y fue tras ellos. La cabina de la clase preferente la recibió con un olor a cuero de calidad y café recién hecho. El auxiliar de vuelo, de porte impecable, comprobó su tarjeta de embarque y le indicó el camino. «Su asiento está en la ventanilla», dijo con una sonrisa profesional. Carmen asintió y avanzó por el pasillo. Ella los vio antes de que ellos la vieran a ella. Alejandro estaba sentado del lado del pasillo, cómodamente reclinado, hojeando la revista de la aerolínea con la expresión de alguien que se siente bien y que se va a sentir aún mejor. Valeria estaba a su lado en la ventanilla, estudiando el menú,
con el aire de quien ya ha decidido que esa velada será maravillosa. Carmen comprobó su tarjeta y miró los números de los asientos. Era su fila, justo al otro lado del pasillo. No había elegido ese sitio a propósito. Había cuadrado así. A veces la casualidad funciona con más precisión que cualquier plan. Alejandro levantó la vista, y la sonrisa fue resbalando lenta y agónicamente de su rostro. Como la cera, primero pierde la forma, luego el color, y al final no queda nada. Palideció. Sus pómulos se afilaron. En sus ojos se congeló algo que no tenía nombre, una mezcla de terror, desconcierto y la certeza de que estaba ocurriendo algo de lo que no podía escapar. Valeria notó su reacción. Levantó la vista del menú y giró la cabeza. Su mirada se cruzó con la de Carmen y se desorbitó, como la de alguien que ve algo completamente imposible en un lugar completamente imposible. «Hola, Alejandro», dijo Carmen. Su voz sonaba neutra, casi cotidiana, con ese tono con el que se habla del tiempo o de cualquier asunto intrascendente. «Y buenas tardes a ti también, Valeria». «Qué encuentro tan inesperado, ¿verdad? ¿Quién lo iba a decir?» Alejandro abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo y no articuló sonido alguno. «Permítanme pasar», dijo ella. Y en su voz no había ni amenaza ni burla. Era la simple y educada petición de un pasajero que necesita ocupar su asiento. Carmen avanzó tranquilamente hasta su butaca, dejó el bolso y se abrochó el cinturón de seguridad. Todos sus movimientos eran precisos y pausados. Ahora estaba sentada al otro lado del pasillo, en la misma fila, justo enfrente de Alejandro. Nadie podía huir a ninguna parte. Nadie podía fingir que ella no estaba allí. El avión comenzó a moverse. Los motores rugieron, ganando revoluciones. Carmen miraba por la ventanilla las luces destellantes de la pista, el edificio del aeropuerto quedando atrás. En su interior reinaba un silencio absoluto. Ese silencio particular que precede a una conversación importante, cuando todas las palabras ya están preparadas y aguardan su momento, ella esperaba. «Carmen». La voz de Alejandro sonó sorda, asfixiada. Era evidente que intentaba que los pasajeros de los asientos contiguos no lo oyeran. «¿Qué haces aquí?» «Vuelo a Sevilla», respondió ella, sin girarse, mirando por la ventanilla. «Tengo vacaciones. Nunca he estado en el sur. Siempre surgía algo. Así que al final me he decidido. ¿Te molesta?» Valeria tosió por lo bajo, con nerviosismo, de forma casi inaudible. El ambiente a su alrededor se volvió denso, casi tangible. Los demás pasajeros, que ya habían aceptado su bebida y se habían acomodado con la prensa, miraban de reojo hacia ellos con esa curiosidad mal disimulada que no se puede ocultar ni fingiendo mirar el teléfono móvil. El avión se elevó hacia el cielo con fuerza y seguridad. Carmen sintió la leve vibración del despegue, agradable y prometedora. Cuando las azafatas salieron con los carros y el avión alcanzó la altitud de crucero, por fin se volvió hacia su marido. Tenía muy mal aspecto, sudor en las sienes, la mirada errática, las manos toqueteando los puños de la camisa. Aquel hombre tan seguro de sí mismo que unas horas antes le había dado un beso en la sien y se había ido a una escapada romántica, ahora parecía alguien a quien habían pillado haciendo algo vergonzoso, porque de hecho así era. «Háblame de tu viaje», dijo ella con voz equilibrada. «Se supone que viajas por negocios, un proyecto importante en Andalucía, decías». «Carmen, por favor». Su voz tembló. «Esto no es lo que piensas. Déjame explicarte. Puedo explicarlo todo, si me escuchas». «Ah, sí», ella enarcó levemente una ceja. «¿Y qué es lo que pienso, Alejandro? Que vuelas con la mujer con la que me engañas, mientras yo me creía lo del viaje de trabajo. No es así».
Una pausa larga y pesada. Fue un error. Logró articular por fin. Una estupidez. Lo sé. Pero dame una oportunidad, por favor. Por todo lo que hemos vivido juntos, por nuestros 15 años. No hacen falta explicaciones, dijo ella con calma. Todo está bastante claro ya. Alargó la mano hacia su bolso. Sus movimientos eran pausados, casi solemnes. Sacó el sobre de papel manila y se lo tendió. Esto es una pequeña sorpresa para ti, ya que te gustan tanto las sorpresas. Alejandro miró el sobre, luego a ella, luego dirigió una mirada rápida y acorralada a Valeria. Esta apartó la vista y se quedó mirando el respaldo del asiento delantero. Con manos temblorosas, él cogió el sobre, lo abrió y sacó la primera hoja, la demanda de divorcio. Emitió un sonido ronco, ni una palabra, ni una exclamación, algo a medio camino entre un gemido y un suspiro. Tragó saliva. Es el divorcio. Esto es solo el principio, respondió Carmen. Sigue mirando. Lo siguiente era el contrato hipotecario con la cláusula 7.3, resaltada con rotulador rojo, y, junto a él, el extracto del saldo pendiente. Una cifra, impresa en letra grande, que era imposible no ver e imposible no comprender. Alejandro la miró un buen rato, luego levantó la vista, y Carmen vio en sus ojos lo que se llama verdadero pánico. Ni el miedo a una escena pública, ni la vergüenza de haber sido descubierto, sino concretamente el pánico del hombre que acaba de ver las consecuencias reales de sus actos. ¿Qué significa esto? Su voz era apenas un susurro. Significa, dijo ella con la misma entonación plana, que al formalizar nuestra hipoteca, entregaste al banco datos falsos sobre tus ingresos. Yo soy la titular principal. Tengo todos los documentos que demuestran que las nóminas que presentaste no se correspondían con tu situación real. La cláusula 7.3 otorga al banco el derecho a exigir la cancelación anticipada de toda la deuda en un plazo de 30 días. 30 días. Lo repitió como en un sueño. Toda la cantidad. Toda la cantidad. Ella dejó que esas palabras flotaran un momento en el aire. Hay una nota más al final del todo. La encontró. Un pequeño trozo de papel, el último en el sobre. Lo desdobló y lo leyó. Su rostro se volvió de color ceniza, de ese particular tono cadavérico que adquieren las personas cuando la realidad se desploma sobre ellas de golpe, sin previo aviso, sin posibilidad de prepararse. Valeria, que seguía con la vista apartada, captó de refilón lo suficiente. Deudas, hipoteca, 30 días, fraude. Se giró lentamente hacia Alejandro, y lo que vio en su rostro borró definitivamente del suyo todo el brillo superficial de aquella velada romántica. Los papeles se escurrieron de las manos de Alejandro y se esparcieron por el suelo. Las hojas del contrato, el extracto del banco, la demanda de divorcio, todo planeó lentamente hacia abajo, como los pedazos de algo que acababa de hacerse añicos. El resto del vuelo se convirtió para Alejandro en una tortura de un tipo muy especial, lenta, ineludible y absolutamente merecida. Intentaba hablar con Carmen en susurros, en tono suplicante, con esa entonación de quien no tiene nada que ofrecer más que palabras, cuando las palabras ya no valen nada. Hablaba de un malentendido que se podía solucionar, de un error estúpido del que se arrepentía, de los 15 años juntos, del piso que habían comprado, del futuro que aún se podía salvar. Carmen miraba por la ventanilla. Al otro lado del cristal estaba el oscuro cielo nocturno, y muy abajo destellaban de vez en cuando las luces de las ciudades. Pequeñas, uniformes, indiferentes. «Ya no hay familia, Alejandro», dijo ella una sola vez, sin volverse. «Y hace mucho que dejó de haberla. Lo sabes mejor que yo».
Después de eso, no volvió a reaccionar a sus palabras, ni con brusquedad, ni de forma ostentosa, simplemente miraba tranquila por la ventanilla y pensaba en sus cosas. Eso resultaba más elocuente que cualquier discurso. Entonces, él intentó dirigirse a Valeria. Valeria, tú lo entiendes. Son dificultades temporales. Ya pensaremos en algo. Sabes que he salido de situaciones peores. Valeria lo miró con una expresión que difícilmente podía confundirse con otra cosa. No era compasión. Creí que eras un hombre de éxito, dijo ella finalmente. Y en su voz no hubo ni suavidad ni arrepentimiento, solo una fría claridad. Con una buena posición, con perspectivas, y resulta que hay deudas, fraude y todo este espectáculo en pleno vuelo. Estos no son mis problemas, Alejandro. Guardó su teléfono en el bolso y se volvió hacia la ventanilla. La conversación había terminado, definitivamente y sin posibilidad de continuar. Alejandro bajó la cabeza. Valeria estaba sentada a su lado mirando hacia otro lado, como si él no existiera. Al otro lado del pasillo, Carmen, serena, imperturbable, absolutamente segura de lo que hacía. Él había quedado atrapado entre dos realidades, la que había traicionado y la que se había inventado, y ambas lo ignoraban por completo. Ninguna de las dos sentía por él compasión ni lástima alguna. El avión inició el descenso. Por la ventanilla aparecieron las luces de Sevilla. No las chispas caóticas de las enormes metrópolis, sino algo muy especial, casi majestuoso. Sevilla brilla de otra manera, con una luz cálida, ambarina, como si bajo ella aún ardieran las antorchas de las calles antiguas. La imponente torre de la Giralda en la noche, el perfil de la catedral, la inmensidad de la Plaza de España. Una ciudad que ha visto tantas historias, tantos reyes cristianos y emires, tantas caídas y tantos nuevos comienzos, que no se iba a sorprender por un drama a bordo de un avión. Carmen contemplaba esas luces con tranquilidad. Pensaba en que a la mañana siguiente saldría del hotel y pasearía por la ciudad, sin prisas, sin rumbo fijo. Entraría en algún pequeño bar tradicional, alejado de las riadas de turistas, y pediría un café manchado, de esos que en Andalucía te tomas acodado en la barra, mirando a la nada. Tal vez pediría un buen mollete de antequera con aceite de oliva y jamón ibérico, que allí sabe completamente distinto a cualquier otra parte. Luego caminaría a donde la llevaran sus pasos. Quizá hacia el Alcázar, quizá hacia la Torre del Oro, o simplemente por las callejuelas silenciosas del barrio de Santa Cruz, donde los vecinos cuidan los geranios en los patios y la brisa se cuela entre las rejas de hierro forjado. Nunca había estado en Sevilla y ahora lo hacía sin él. Y aquello, por extraño que pareciese, se sentía correcto. El avión tocó pista de forma suave, segura. Anunciaron la llegada. Aeropuerto de San Pablo, hora local. Carmen se desabrochó el cinturón, se levantó, sacó su bolso del compartimento superior, tranquilamente, sin prisas, sin mirar a Alejandro. «Tengo que salir», dijo ella. «Tengo asuntos que, a diferencia de los tuyos, serán realmente agradables». La mano de él se abalanzó sobre su muñeca. «Carmen, espera. ¿A dónde vas? ¿Qué hago ahora? Tenemos que hablar. Por favor». Ella apartó su mano con suavidad, pero sin dudar. «Eso ahora es tarea tuya. Decidir qué hacer», respondió. 30 días. Suerte. Salió al pasillo sin mirar atrás. A su espalda quedó un silencio ensordecedor. Valeria, sin esperar a que Alejandro dijera nada, se levantó tras ella. Rápidamente recogió sus cosas y salió, sin pronunciar una sola palabra. Alejandro se quedó solo en la cabina casi vacía. Las azafatas empezaban a recoger, preparándose para el siguiente vuelo. Carmen salió del aeropuerto de San Pablo y el aire nocturno andaluz le dio la bienvenida.
Hacía calor incluso en octubre, ese calor tan propio del sur que se queda impregnado en las paredes tras un largo día y se libera durante la noche. Olía a damas de noche, a la humedad del río Guadalquivir que transcurre cerca y a algo más, imperceptible, que solo tienen las ciudades históricas, a polvo de siglos, a piedra caliza, a historia. Se detuvo un segundo justo en la salida y respiró a pleno pulmón. No sentía rabia, casi no sentía triunfo. Era algo distinto, más complejo y más sosegado. Algo que poco a poco se estiraba en su interior, como una hoja de papel arrugada a la que por fin dejan recuperar su forma. Cogió un taxi. Los taxistas sevillanos son locuaces y ponen el alma en lo que hacen. El conductor empezó a hablar de inmediato sobre cualquier cosa. Apenas prestaba atención a las palabras, pero asentía y sonreía. Y eso era reconfortante. Le indicó la dirección de un pequeño hotel en pleno barrio de Santa Cruz, que había reservado de antemano, no en el epicentro del bullicio turístico, sino en una zona tranquila de calles estrechas y patios con fuentes rumorosas. Justo lo que necesitaba. El taxi avanzaba por la Sevilla nocturna. Pasaban parterres iluminados, fragmentos de antiguas murallas, arcos y plazas repletas de naranjos, que allí abundan en cada rincón. Miraba por la ventanilla y algo en ella, lentamente, sin prisa, se fue soltando. Al instalarse en la habitación, encendió el portátil y envió un correo electrónico al banco, redactado con esmero, detallado, con las copias adjuntas de todos los documentos pertinentes. Una explicación de la situación, las discrepancias detectadas y la solicitud formal de revisión para aplicar la cláusula 7.3 de la ley hipotecaria. Sabía que el proceso sería largo. Estas cosas nunca son rápidas, pero tenía todas las cartas a su favor y a un buen abogado con el que ya había pactado el asesoramiento legal en Madrid. Después, cerró el portátil, se lavó la cara, se tumbó sobre las almohadas blancas y se quedó dormida muy rápido. Por primera vez en muchísimo tiempo, con total tranquilidad. Tras la ventana, la ciudad susurraba suavemente. Pasó en Sevilla casi una semana. La primera mañana empezó tal y como lo había planeado. Se levantó sin prisas, se vistió de manera sencilla, unos vaqueros, una camisa clara, zapatos cómodos, y salió a pasear por el barrio. Encontró una pequeña taberna en una esquina, de esas que no aparecen en las guías turísticas. Porque simplemente existen, simplemente abren, simplemente sirven café para los vecinos de toda la vida. Se acercó a la barra, pidió un manchado caliente en vaso de cristal y su mollete tostado con jamón. El café resultó ser exactamente como debe ser el buen café del sur, con cuerpo, oscuro, casi amargo, dejando un largo regusto. Se lo bebió despacio, mirándose en el pequeño espejo tras la barra, y pensó que hacía mucho que no se miraba así, con tanta calma, sin prisas, sin la ansiedad de que en alguna parte alguien la estuviera esperando. Luego se fue a pasear. Lo bueno del casco antiguo es que es imposible perderse de verdad. Gires por donde gires, tarde o temprano sales a algún rincón hermoso. Vagó por las callejuelas de Santa Cruz, donde las casas de encalado blanco están tan cerca unas de otras que los vecinos de los balcones opuestos pueden conversar sin alzar la voz. Entraba en las iglesias simplemente porque estaban abiertas y porque en su interior siempre hace fresco y reina el silencio. Y hay algo esencial en ese silencio que, durante siglos, la gente ha ido allí a preservar. Se sentó cerca de una de las fuentes de los jardines de Murillo y miró cómo el agua fluía. No tiró ninguna moneda. No porque no creyera en las supersticiones, sino simplemente porque no necesitaba pedir el deseo de volver. Ya sabía que regresaría allí de otro modo, bajo sus propias reglas. Comía tarde, como manda la costumbre en España.
Cenaba a las 10 de la noche en una pequeña mesa pegada a la pared en una tasca sin menú para guiris, donde el propio dueño recomendaba los platos. Pedía lo que le sugerían. Carrillada de cerdo ibérico que se deshacía en la boca, sencilla y perfecta. Unas espinacas con garbanzos, que allí preparan como en ningún otro lugar. Una copa de vino fino de Jerez, y luego un tocino de cielo, que en cualquier otro momento habría rechazado, diciendo que cuidaba la línea. Pero entonces lo pidió y se lo comió, sin prisa, pensando en sus cosas. Al cuarto día subió al mirador de las Setas al atardecer, cuando el sol caía hacia el oeste y la ciudad a sus pies se teñía de oro. Se quedó junto a la barandilla contemplando la panorámica, las cúpulas, los tejados, las siluetas, alzándose sobre la urbe como guardianes de piedra. En algún lugar de esa ciudad que había visto a tantos conquistadores y a muchísima gente corriente con sus tragedias y victorias cotidianas, ella estaba de pie pensando en que aquello era solo el comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que correr a ninguna parte. Lo que sucedió después con Alejandro, Carmen lo fue sabiendo a retazos, por el abogado, por conocidos comunes y a través de las notificaciones oficiales. A su regreso, él las pasó canutas. El dinero de sus cuentas quedó bloqueado. No del todo, pero lo suficiente para causarle serios trastornos. Pidió prestado a sus conocidos. Estos se lo daban a regañadientes, oliéndose que algo iba mal. Al volver, lo recibió una citación judicial y unos días después una llamada del banco con la notificación oficial del inicio del procedimiento de cancelación anticipada. La entidad bancaria activó la cláusula 7.3. Los 30 días empezaron a contar. Él llamó a Carmen, primero con explicaciones, luego con súplicas, después con amenazas y luego, otra vez, con ruegos. Ella no cogió el teléfono. Su número estaba bloqueado desde el primer día. Todas las gestiones pasaban exclusivamente a través de su abogado, que respondía con precisión, brevedad y sin dar el menor margen a la manipulación. En el trabajo, las cosas también le fueron mal. Problemas económicos, pleitos judiciales, la historia del fatídico viaje. Todo aquello salió a la luz más rápido de lo que él esperaba. La reputación es algo muy frágil. Dejó de recibir encargos importantes. Sus compañeros mantenían las distancias. Los jefes lo trataban con sequedad. Valeria desapareció de su vida tan rápida y silenciosamente como llegan y se van las personas que solo buscan su propio beneficio. Sin explicaciones, sin escenas dramáticas, dejando solo el vacío allí donde había estado. El piso, finalmente, fue vendido por orden judicial. El dinero obtenido alcanzó para saldar la hipoteca por completo. Lo que sobró se dividió a partes iguales. Carmen no se había propuesto quedarse con todo. No buscaba lucrarse, buscaba su libertad. Al regresar, retomó las riendas de su vida, metódicamente, sin emociones innecesarias, con esa misma concentración que la había ayudado a superar la crisis. Encontró un nuevo empleo. Buscó de forma deliberada un puesto que se correspondiera con sus verdaderas capacidades y no con lo que se había acostumbrado a creer que era. La contrataron en una gran empresa para un puesto que 5 años atrás le habría parecido inalcanzable. La crisis destapó en ella algo que ni siquiera sabía que tenía, o que sabía, pero a lo que nunca había dado rienda suelta. Se compró un piso pequeño en un buen barrio, esta vez solo a su nombre. Lo amuebló exactamente a su gusto, sin concesiones, sin pensar en si a otra persona le gustaría. Colgó en la cocina una pequeña lámina de la Plaza de España de Sevilla, simplemente porque quiso. Se apuntó a un curso de cata de vinos y enología española. No fue un capricho pasajero. Ya sabía que volvería a viajar por el país.
tal vez de nuevo a Andalucía, tal vez a la ribera del Duero, a La Rioja o a los pequeños pueblos del norte cuyos nombres leía en los libros. Ahora estudiaba sobre vinos para que la próxima vez supiera apreciar lo que el tabernero le explicaba al recomendarle una copa, para poder preguntar a los lugareños por las viñas más recónditas, para dejar de ser una turista y sentirse como en casa. Empezó a ir a la piscina. Pasaba más tiempo con sus amigas, con esa misma Lucía que la había llamado aquella tarde para contarle la verdad, y con otras a las que fue descubriendo poco a poco a su lado cuando dejó de esconderse tras el papel de esposa ejemplar. Su vida empezó a llenarse de forma silenciosa, sin brusquedad, progresivamente, igual que se llena de luz una habitación cuando se abren las cortinas por la mañana. A veces, al despertarse temprano, recordaba aquel vuelo. Recordaba cómo la sonrisa se le iba borrando a Alejandro al verla en el pasillo, cómo le temblaban las manos al abrir el sobre de papel manila, cómo caían al suelo las hojas, los pedazos de su pequeño y calculado mundo. Lo recordaba sin regodeo, sin aire de triunfo, a veces con una ligera sorpresa. ¿De verdad había hecho eso ella, la misma mujer callada, paciente y discreta a la que él nunca tomó en serio? Sí, la misma. Porque la paciencia no es debilidad y la tranquilidad no es ingenuidad. Y el hecho de que una persona no grite ni monte escenas no significa, en absoluto, que no vea y no comprenda. A veces, las personas más calladas son las que mejor ven las cosas. Carmen salió de esta historia siendo otra mujer, no hundida, no amargada, sino mucho más auténtica. Como si durante años hubiera estado viviendo a medio gas, amoldándose a lo que se esperaba de ella, y de repente se hubiera puesto en pie. Un día, ya en la primavera siguiente, volvió a comprar un billete a Sevilla, esta vez para 2 semanas, para disfrutar del ambiente primaveral de Triana y tener la absoluta libertad de hacer lo que le viniera en gana con su tiempo. En el avión ocupó su asiento de ventanilla, desde donde se ve cómo la tierra se va quedando abajo y el cielo se abre en toda su inmensidad. Sacó un libro, le pidió un café al auxiliar de vuelo y pensó que aquello, seguramente, era la auténtica libertad. Esa sensación de volar a donde quieres, cuando quieres, con quien quieres o completamente sola, y que todas las opciones sean igual de buenas. Era libre de verdad, plenamente y sin reservas. Queridos oyentes, gracias por escuchar esta historia hasta el final. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede perdonar una traición así? ¿O hay cosas tras las cuales el perdón es imposible y eso es lo normal? Escriban en los comentarios. Me interesa mucho su opinión. Si esta historia ha resonado con ustedes, compártanla con alguien a quien le pueda ser útil. A veces, simplemente necesitamos saber que alguien atravesó algo así y logró salir adelante. Hasta la próxima en el canal.